Y el versículo de memoria para esta semana lo encontramos en Éxodo 18, 17, 21. Entonces el suegro de Moisés le dijo: Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Meditando en este texto es que vamos a comenzar el estudio con el día domingo. Un feliz reencuentro. La pregunta de repaso a: después de la batalla con los amalecitas, ¿quién vino a visitar a Moisés y a quién trajo consigo? Las buenas nuevas que Dios hizo por Israel le llegaron a oídos de Jetro, y decidió ir a ver a Moisés personalmente. Tomando a su esposa e hijos de Moisés, fue a verlos, pues no se encontraban tan lejos del campamento de Israel en ese momento. La pregunta de repaso B: cuando Jetro le dijo a Moisés que venía, ¿qué hizo Moisés de inmediato? El gran líder, comandante y jefe de Israel, al enterarse de la llegada de Jetro, se alistó presto a salir y recibirle con alegría y un respeto, inclinándose, besándole los pies, y además de abrazar a su familia con gran regocijo, pues no los veía desde hace tiempo. Pasamos al día lunes, compartiendo las buenas nuevas. La pregunta de repaso A: ¿qué le dijo Moisés a su suegro? Ya en la tienda, Moisés comenzó a contarle a Jetro las maravillas que Dios había hecho por ellos en tan corto tiempo, desde su liberación de Egipto hasta la caída del maná, o la batalla en Refidim que habían librado recientemente, en la cual Dios los había ayudado eficazmente. La pregunta de repaso B: ¿cómo reaccionó Jetro ante estas buenas nuevas? Jetro demostró gran alegría para con Jehová, y el cómo los había librado de Egipto, y las cosas que hizo por ellos en el desierto. Jetro ofreció sacrificios y oración con el pueblo, y partió el pan junto con todos ellos. La pregunta de repaso C: al considerar este tiempo compartido entre Moisés y Jetro, ¿qué debemos recordar cuando entramos en contacto con las demás personas, tanto dentro como fuera de la iglesia? En todo momento, recordar que Dios con nosotros está, y alabarle siempre con una canción en el corazón, haciendo su voluntad, predicando con el ejemplo y la devoción perpetua en nuestras vidas. Pasamos al día martes. Jetro brinda consejos. La pregunta de repaso a: ¿qué observó Jetro con respecto a la obra judicial de Moisés y cuál fue la respuesta de Moisés? Jetro observó que la tarea que estaba recayendo sobre los hombros de Moisés como único juez y jefe era demasiado pesada para él solo, y Moisés alegaba que así estaba bien, para que todos pudieran obtener una solución pronta y eficaz a sus quejas contra Dios. La pregunta de repaso B: ¿qué consejo dio el piadoso sacerdote a su yerno? Le dijo que no estaba bien, que se cansaría demasiado rápido haciendo eso, su salud se deterioraría, y que mejor pusiera jefes por 10, 50, 100 y 1000, para así los problemas pequeños sea con ellos y las grandes recién vayan a Moisés. La pregunta de repaso C: ¿cuáles fueron las 4 calificaciones principales que el visitante enfatizó en la selección de los hombres que iban a compartir estas cargas? Debían ser hombres virtuosos, temerosos de Dios, varones de verdad, sin avaricia ni malicia en el corazón. Sus actos debían ser puros, teniendo siempre objetivos nobles para con Dios y por el pueblo, y referente oración. Miércoles. Siguiendo el consejo. La pregunta de repaso A: ¿cómo respondió Moisés al sabio consejo de su suegro? Moisés, al ser bendecido como jefe y caudillo salvador, mismo así, él nunca olvidó que incluso como jefe él necesitaría ayuda e instrucción, y muchas veces él obedeció los consejos con humildad y prontitud. La pregunta de repaso B: ¿qué nos enseña esto acerca de cómo debemos tratar a los que son mayores y más experimentados que nosotros? ¿Y qué hace valiosos a esos consejos? Se debe mantener un respeto a las canas de los mayores, a las autoridades de los ministros escogidos por Dios, escuchando atentamente sus consejos y así andar en justicia como Moisés lo mostró con Jetro. Pasamos a la pregunta C: ¿cuál fue el resultado de delegar la autoridad según la recomendación?
Al ser aceptado este consejo por Moisés, él se alivió la carga y también hubo mayor orden en el pueblo, así como una mejor administración, trayendo a Moisés solo los conflictos más graves y grandes. La pregunta con el jueves. La calificación de Moisés para el liderazgo. Pregunta y repaso A. Así como Dios exigía que los que estaban a cargo de Moisés tuvieran ciertas cualidades, ¿cuáles eran las cualidades especiales de Moisés? Él era un hombre manso, humilde, puro, con paciencia, grande que hablaba del corazón y te llegaba directo al alma, con un instinto noble, juzgando sin descuidar ni al más pequeño. La pregunta de repaso B. ¿Qué promesa especial fue dada por Jesús a los mansos? Al ser la mansedumbre una característica cristiana muy preciada, es que Dios les promete la nueva tierra prometida como heredad, por cuanto fueron mansos y humildes con Dios y el resto aquí en su paso por la tierra. Amén. Esta sería la lección de repaso para esta semana. Espero les haya gustado y que Dios os acompañe en vuestros hogares, en vuestras vidas y en la iglesia. Si les gustó el contenido, por favor, denle like, suscríbanse, activen las notificaciones y no olviden compartir con sus amigos. Conmigo será hasta una próxima y muchas gracias.